Muy bien, buenos días, muchas gracias por venir. Estamos aquí en la Universidad Católica para presentar la última publicación que ha sacado la universidad en referencia a su enfoque de seguridad, un libro llamado Herramientas y métodos de análisis sobre el tráfico de cocaína, una publicación que se ha hecho con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vías sin Drogas, de Vida. A eso hoy vamos a escuchar un poco sobre cuál ha sido el interés y el aporte que tiene esta publicación, obviamente en la vida académica, pero también el aporte que se le da al Estado para tomar mejores decisiones en materia de drogas, ¿no? Y para eso nos acompaña una panel bastante interesante, la doctora Liliana La Rosa, que es profesora de la Escuela de Gobierno y también forma parte del equipo de investigación de políticas públicas de la universidad, y vino en representación del profesor Carlos Salza, que no podía estar en estos momentos por temas ajenos a su voluntad. Nos acompaña también el doctor Alberto Otárola, presidente ejecutivo de Vida, que también nos va a brindar un pequeño discurso sobre la importancia de vincular la academia con la gestión pública. Y también tenemos, por supuesto, a los autores, digamos, o miembro de los autores de esta publicación. Está Nicolás Ceballos, ¿no? Miembro del equipo de investigación del Laboratorio de Criminología y profesor de la Escuela de Gobierno. Asimismo también Sofía Vizcarra, que también es investigadora del Laboratorio de Criminología y profesora de la Escuela de Gobierno también. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar la palabra a la doctora Liliana La Rosa para que nos dé la palabra de bienvenida al evento. Buenos días, doctor Alberto Otárola, presidente ejecutivo de Vida, colegas, Nicolás Ceballos, Sofía Vizcarra, Fran Casas, a todos los presentes, la bienvenida a nuestra casa, a la Pontificia Universidad Católica, en representación del doctor Carlos Salza, el jefe de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Quisiera en primer lugar decirles que para nosotros es de vital importancia el acuerdo de trabajo que tenemos con De Vida. Consideramos que en nuestra labor y en el marco del desarrollo del Laboratorio de Criminología y Estudios sobre Violencia, esta presentación de esta publicación constituye un hito importante. Es la expresión del esfuerzo conjunto que hemos hecho para producir conocimiento. Como señala la presentación del doctor Otárola en el libro, estamos enriqueciendo el conocimiento. No es posible hacer gestión pública sin evidencias. Esto muestra que en este quinquenio se ha hecho un avance sustantivo en crear un modelo peruano. Un modelo peruano que se basa en evidencia, un modelo peruano que plantea resultados específicos, un modelo peruano que genera metodología para la nueva gestión pública, en la lógica de la nueva gestión pública. Nosotros como escuela estamos haciendo un trabajo importante en aportar al desarrollo conceptual en América Latina sobre la nueva gestión pública. Como ustedes bien saben, esta corriente es más bien australiana, neozelandesa, británica, y ha ido como enriqueciéndose paulatinamente. Ahora América Latina tiene un aporte sustantivo, un aporte que tiene que ver con esta mirada intercultural, con la mirada de la transparencia y la rendición de cuentas. En el ciclo de políticas, que es tan aludido por nosotros a través de los distintos autores en materia de políticas públicas, aparentemente la idea básica es: vamos a agendar, vamos a diseñar, vamos a implementar y vamos a evaluar. Nosotros consideramos que además de implementar y evaluar, nosotros tenemos una acción de transparencia y rendición de cuentas que nos devuelve a la gestión del conocimiento y luego nos devuelve a la agenda y al rediseño. No es posible hacer una acción de transparencia si no hay indicadores claros. Y este es el gran aporte del libro. El libro nos trae metodología, nos trae indicadores claros, nos trae una reflexión sobre cuáles son las tareas próximas que nos toca ahora enfrentar y acompañar para que el país siga avanzando en esta política de lucha contra las drogas.
Hay avances importantes, hay cambios sustantivos que se han dado en este quinquenio y este documento da cuenta de ello. Da cuenta de estas dimensiones de territorialidad y periodicidad que son tan relevantes para el acompañamiento de nuestras políticas públicas. Pero también coloca la necesidad de seguir ajustando con la flexibilidad necesaria para el territorio en materia de políticas públicas, sobre todo en este ámbito de política tan difícil de asir, tan difícil de acompañar en relación a la seguridad de nuestra población, en relación a la vida de nuestra gente y a la sostenibilidad de nuestra democracia y del desarrollo. Consideramos, por tanto, que esta alianza con Devida y el trabajo que se ha hecho a través de nuestro laboratorio es un trabajo sustantivo tanto para la política pública como para el desarrollo del conocimiento en materia de nueva gestión pública. Agradecemos por ello la alianza establecida con Devida y formulamos votos para que esta alianza continúe y sigamos enriqueciendo la política pública de nuestro país. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, doctora Diana Rosa, estimados miembros de la mesa, autores de este libro muy importante, Herramientas y métodos de análisis sobre tráfico de cocaína. A nombre de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vidas sin Drogas, quería traer el saludo, una pequeña reflexión, no solamente acerca de los contenidos, desde ya sustantivos y que aportan mucho a la etapa investigativa de investigación en materia de tráfico ilícito de drogas, sino también el comentario acerca de lo que mencionaba la doctora La Rosa, lo necesario que son los indicadores, lo importante que son la medición de los factores y elementos que configuran un proceso, diría, estructural que desde hace 70 años se ha instalado en el Perú. El mercado de la cocaína tiene 70 años instalado en el Perú como un mercado ilícito e ilegal. Y debo confesar que esta investigación, cuando ingresé hace 2 años a la presidencia ejecutiva de Devida, la encontré en curso, estimulé la culminación de este proceso y por supuesto apoyé de manera decidida la publicación de esta investigación por varias razones, ¿no? La primera de ellas y la más importante porque consolida el trabajo de un grupo de investigadores que en su momento realizó una tarea encomiable en Devida, ligando, como lo dije, la parte académica con la investigación de campo y sobre todo con la perspectiva de construir, que es lo que siempre me ha preocupado, un conjunto de actividades y procesos a través del Observatorio de Drogas de Devida que dirige Fran Casas, que nos permita una relación más dinámica, intensa y sobre todo eficiente con el mundo académico en el país. Y qué mejor manera que hacerlo con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y doble satisfacción porque soy un egresado de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, así que sé lo que representa la formación académica de este centro de estudios. En segundo lugar, quería hacer una muy pequeña reflexión sobre lo que ha significado este último quinquenio en materia de lucha contra el narcotráfico. Yo creo que esto ha representado un avance sustantivo en el proceso. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado mucho en los 5 años, especialmente en los últimos 24 meses, en trabajar la solución de problemas el proceso, la cadena ilegal de narcotráfico, que tienen un abordaje evidentemente estructural. Es decir, el luchar contra el narcotráfico a través de medidas coyunturales o de maquillaje no tiene ningún efecto si es que no se entiende que esto responde a una lógica, ¿no es cierto?, tiene causas estructurales que pueden sobrevenir hasta 3 factores muy concretos que los tenemos identificados en Devida gracias al trabajo de nuestros profesionales, ¿no? Uno, la cadena del narcotráfico se instala en aquellos valles cocaleros a los que no ha llegado o escasamente ha llegado el Estado. Entonces, hay una relación
muy intensa entre el abandono del Estado, la distancia con los servicios públicos y la permisibilidad de estas zonas para poder ser accesibles a una cadena económica, que finalmente lo que es el narcotráfico, ilícita. Y es por eso que se diseñó una estrategia, el desarrollo alternativo, integral y sostenible, que trabajó con estas poblaciones a través de la llegada masiva del Estado, ¿no? Se han hecho casi 2.000 kilómetros de carreteras y vías de acceso para la salida de los productos alternativos. Se ha erradicado más de 110.000 hectáreas de hoja de coca ilegal, que se las hemos arrebatado al narcotráfico y las hemos incorporado a la frontera agrícola a través del desarrollo alternativo. El cacao el año pasado ha exportado 266 millones de dólares solo de las zonas provenientes del desarrollo alternativo. Se ha entregado, en 5 años vamos a entregar más de 77.000 títulos de propiedad. Lo que significa, fíjense, una comprobación que cuando ya todavía era empírica, pero luego se constató un proceso que es natural y lo comparto con ustedes, ¿no? Aquel agricultor excocalero de monocultivo, es decir, que tiene de 2 a 10 hectáreas de cultivo de hoja de coca, que no es la primera cadena del negocio del narcotráfico, sino sencillamente son las primeras víctimas de este proceso de informalidad de la economía. Una vez que recibe un título de propiedad, nunca más regresa al negocio de la coca. Entonces es una asociación muy intensa entre la pertenencia económica y legal respecto de un predio que otrora estaba perteneciendo o producía para el tráfico ilegal de drogas, y la posibilidad de incorporar ese predio, ¿no es cierto?, a un proceso de desarrollo alternativo que puede traerle beneficios ya en el ámbito legal a sus hijos y a sus nietos. Entonces ahí hay un tema muy interesante que hemos trabajado en DEVIA a través de la entrega de títulos de propiedad. En fin, se ha establecido una relación muy intensa con las poblaciones a través de la capacitación, el desarrollo de tecnologías, se han abierto mercados para el desarrollo alternativo. No tengo ninguna duda, y con esto concluyo esta parte de la exposición, de que la política pública del Perú, que basa el control de la oferta sobre la base del desarrollo alternativo, integral y sostenible, por eso digo que es un modelo único, el control de la oferta, ¿no es cierto?, medido a través del desarrollo alternativo, integral y sostenible. Este modelo ha funcionado, y no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, que en un reciente informe y en diversos foros internacionales dice que el desarrollo alternativo ha funcionado en 2 países, en Tailandia y en el Perú. En el tema académico, yo quisiera resaltar que son necesarios para estos procesos la voluntad política, en primer lugar, para que podamos tener estudios, reflexiones, pero también de manera aplicativa y evaluación con estadísticas y data real y cierta en todo este proceso. En segundo lugar, quiero rescatar la capacidad y el interés académico de los funcionarios que están a cargo de estos procesos. Varios de los que me acompañan en la mesa han trabajado con DEVIA o en algún momento han tenido algún contacto académico con nosotros, lo que me llena de satisfacción. Y en tercer lugar, lo que mencionaba la profesora La Rosa, la producción de conocimiento, que es muy importante en una institución, sobre todo, que es el ente rector en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Igualmente, hemos impulsado en DEVIA en estos últimos 5 años los estudios y reflexiones acerca de la aplicación de la Estrategia Nacional contra las drogas, que es una estrategia que es quinquenal. El nuevo gobierno tendrá el reto de actualizar o de hacer una nueva estrategia 2017-2021, que es un trabajo que asumo va a ser muy complejo, pero también de continuidad, y así lo entiendo como debiera ser. Y en esta lógica se enmarca esta nueva publicación, ¿no?, que busca vincular a la gestión pública con la academia. El libro que presentamos hoy día debe ser visto como una de las primeras piedras de una fuerte alianza entre el Estado y las mejores universidades del país. Siempre hemos considerado que la Universidad Católica está encauzada con este proceso de reflexión académica sobre lo que nosotros trabajamos, que es el narcotráfico, y por supuesto se van a continuar con estos esfuerzos. Entonces, lejos de la mirada periodística y policial que es este libro, ¿no es cierto?,
se suele brindar el tema, este libro desarrolla una mirada abocada al quehacer científico, ¿no? Noan López, a que no lo veo, no sé qué pasó con Noan, ¿ah? Está en la televisión, ahora es un exitoso comentarista, prefiere los actos públicos a los actos académicos, pero un gran investigador a que extrañamos, yo sé de paso en mi vida. Brinda por eso una alternativa metodológica que evalúa el impacto de las acciones de erradicación de cultivos de coca, ¿no? El narcotráfico es un fenómeno complejo y por lo tanto creo que debemos ser conscientes del impacto económico que produce sus acciones de Estado en esta materia. Ya Jari Mujica desarrolla un escenario ficticio, ¿no? Para determinar un modelo de rutas de tráfico de drogas. Este escenario nos brinda luces para priorizar puntos estratégicos y mejorar las condiciones para el control del tráfico de estupefacientes. Por último, Sofía y Nicolás Ceballos traen a colación el concepto de seguridad humana, ¿no? Este es un enfoque muy útil para determinar nuevas alternativas al control de drogas y dicho sea de paso es un enfoque que personalmente he llevado a los diversos foros internacionales para sustentar y consolidar el modelo peruano de desarrollo alternativo integral y sostenible. Es un enfoque que trabajé, dicho sea de paso, con Diego Tuesta, a quien veo también aquí en esta presentación, y que nos ha ayudado a sostener, darle sostenibilidad al modelo peruano. Es por estas razones que para mí es realmente satisfactorio participar en la presentación de esta publicación, de esta investigación, y esperamos que este camino que une a la academia con la ejecución de políticas públicas se mantenga por muchos y largos años adicionales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Continuando con el panel, ahora vamos a dar paso para que nos detallen con mayor nivel de minuciosidad sobre el libro, la experiencia del libro y los aportes más académicos sobre el mismo. Vamos a tener la conversación con tanto como Sofía Vizcarra como con Nicolás. Aproximadamente tenemos para no ser más larga también la sesión, de 20 minutos para explicar con detalle puntos esenciales del libro. Así que parece bien si empezamos con Sofía, luego terminamos con Nicolás. Buenos días con todos, doctora Tabra, profesora de la Rosa, colegas investigadores. Efectivamente, la presentación del libro marca para nosotros, investigadores de laboratorio, también cerrar un ciclo de diálogo que hemos tenido con el sector público y con la gestión pública, por lo menos en esta primera etapa y que esperamos poder continuar en este trabajo conjunto. Creo que desde la academia y con el sector público estamos aquí para desafiarnos mutuamente. La idea es plantearnos algunos desafíos tanto para mejorar las investigaciones, para que también tengan una utilidad de producción de conocimiento, pero también de aportes hacia la mejora de la gestión pública, pero también desde la academia demandar de repente algunas veces, o por lo menos sugerir mejoras que se puedan implementar. Y es justamente en esa lógica que vienen los aportes del libro. Lo que yo quería era un poco ver de dónde partimos en esta primera aproximación a la idea de empezar a plantear también herramientas y métodos de análisis. Es decir, no solo aportar en cuanto a producción de nueva información, sino en cómo hablar la información que ya tenemos. Y ahí la reflexión sobre la centralidad de la información es clave. Porque, como decía la profesora de la Rosa, estamos en una época de toma de decisión basada en evidencia y de nueva gestión pública, de gestión por resultados, de algo que el Estado peruano, y ustedes bien lo conocen, viene implementando desde ya hace varios años, ya en nuestro retorno a la democracia. Hay esfuerzos importantes que se han hecho con, en primer lugar, el establecimiento de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y luego con la formulación de los programas presupuestales monitoreados desde vida, que han sido muy importantes para ordenar la casa y en este quinquenio ordenar la acción de los distintos sectores en temas de lucha contra las drogas. Y entonces, este es un primer esfuerzo que hay que saludar y hay que justamente desafiar a mejorar.
Y por ahí van un poco los aportes del libro. En primer lugar, tratando de revisar lo que tenemos actualmente. Lo que tenemos actualmente, tanto en la estrategia como en los programas presupuestales, son indicadores con los que se ha partido a partir de información disponible, que se están produciendo, que son datos rigurosos y válidos. Pero aún tenemos algunas dificultades. Dificultades en dos sentidos. Primero porque si bien estamos logrando visibilizar avances, aún no estamos logrando visibilizar el impacto en las dinámicas del fenómeno criminal. Y eso es algo difícil. Los investigadores en temas relacionados a crimen, especialmente a política de drogas, sabemos que muchos de los temas ligados con cifras oscuras, con medición de fenómenos criminales, es un reto. Pero es un reto que en los aportes de este libro al menos tratamos de aportar desde una reflexión que venimos haciendo desde hace algunos años con unos colegas como Noam Rojas. Y lo otro que también es necesario visibilizar es el tema de los impactos en la población local. Y como lo mencionaba el doctor Otárola, el enfoque de seguridad humana es algo que nos ayuda, porque una política de drogas es, claro, una política de control de oferta, es una política de control de daños, pero también es una política de reparación y mitigación, porque sabemos que los daños que genera el tráfico ilícito de drogas van más allá de perjuicios económicos, vienen con perjuicios políticos, sociales y medioambientales, muchos de los cuales DeVida ha venido visibilizando en sus distintos estudios. El libro plantea de manera inicial algunos aportes sobre qué tipo de información necesitaríamos o qué tipo de información tenemos ya disponible y podríamos empezar a aprovechar. La idea es mejorar los indicadores que ya tenemos. Actualmente nuestros indicadores nos han permitido visibilizar el cumplimiento de metas operativas que el Estado peruano viene cumpliendo año a año y con creces. Pero necesitamos mejorar esos indicadores, leerlos de manera conjunta, leerlos de manera más compleja, integrar otros indicadores ligados a calidad de vida, medio ambiente, entre otros, que se recogen, pero no necesariamente de manera sistemática y no necesariamente a nivel, por ejemplo, distrital. Porque muchos de los aquí presentes conocen las distintas realidades de las cuencas cocaleras y si bien tenemos un fenómeno común al país, también no es lo mismo la realidad en Caballococha, en Pichari o en San Juan del Oro. Y es necesario saber qué está pasando en estos distritos, a nivel local, a nivel de centros poblados, porque es allí donde la población convive día a día, tanto con la presencia y magnitud del fenómeno criminal como con las afectaciones que esto representa. ¿Qué problemas tenemos ahorita con esta información? No toda la información se mide, no toda la información se mide de manera periódica. En algunos casos, DeVida viene, por ejemplo, en temas de los indicadores para el programa presupuestal de tratamiento y control del consumo, promoviendo los censos nacionales de consumo a nivel escolar y a nivel de población general, que son esfuerzos que se han articulado a nivel de la Organización de Estados Americanos, CICAD, y en fin, una serie de foros internacionales, que han llevado a promover metodologías desde Latinoamérica y adaptadas a las realidades nacionales. Pero hacer censos no siempre es factible, no se puede hacer cada año, entonces es necesario pensar qué hacemos con esta información. Pero también, y como solución, digamos, más próxima, tenemos información que se recoge anualmente, pero que no necesariamente se sistematiza con una mirada de política pública. Y ahí, por ejemplo, entes como la Policía Nacional, pero también Ministerio de Salud, en fin, todos los ministerios involucrados en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas tienen información rica y valiosa. El propio DeVida, a través de las múltiples direcciones que miden esta información, producen un sinfín de datos que lo que necesitan es ser interpretados y ser usados para mejorar lo que ya tenemos, por ejemplo, como estrategia. Entonces,
los métodos que acá se presentan no necesariamente implican producir la información, desplegar nuevas maquinarias de producción de información. Lo que se necesita es dar una mirada a lo que ya tenemos. Y eso pasa por reconocer y trabajar en el carácter multisectorial, no solo de la intervención en política de drogas, sino de la gestión de la información para la política de drogas. Y ahí el rol de DEVIDA es clave, porque justamente como ente rector es la entidad que puede llegar a articular estos esfuerzos. Justamente durante este último quinquenio han habido pasos importantes hacia esta gestión integrada, superando desde seres institucionales, algunos problemas de cooperación que han ido mejorando con el tiempo y que hemos podido ver durante este quinquenio. Pero queda justamente el desafío de todavía crear un sistema de información integrada y con una mirada integral hacia la política de drogas, que implique que, por ejemplo, ministerios que no necesariamente están generando información pensada en la política de drogas puedan aportar a este enfoque. Ministerios de Inclusión Social, Salud, Vivienda, Saneamiento, Transportes, como le decía el propio doctor Otárola actualmente. Indicadores que se están usando para mostrar los avances de la política de drogas. Temas de construcción de carreteras, temas de comercio exterior, exportaciones, entregas de título de propiedad. Todo eso necesita ser traducidos en los modelos de gestión. Son información, son datos que se traen de la experiencia, que recogen los funcionarios y que es necesario sentarse un momento, sobre todo en una época tan decisiva que es la elaboración de la nueva Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, y ver cómo esto lo traducimos en modelos de gestión. Y eso es un poco lo que trata de reflexionar esa publicación. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Doctor Otárola, colegas, es un gusto estar aquí dando ese punto es decir cierre, pero dando un punto casi de cierre de la labor que hemos hecho durante los últimos meses en torno a esta publicación de herramientas sobre la droga. Ya, gracias. Con el profesor Mujica, con quien editamos este libro, con quien trabajamos este libro y naturalmente con los autores, una cosa que siempre nos ha llamado la atención y siempre ya en perspectiva autocrítica es que muchos de la academia nos hemos quedado en dos perspectivas, ¿no? Una lectura muy crítica sobre el Estado, sin la vocación de acompañarlo, acercarnos hacia él, y segundo, de tal vez abstraer demasiado los fenómenos sociales, los fenómenos criminales como este, y no plantearnos una agenda de cuestiones prácticas y concretas que puedan aportar a la discusión. De hecho, es parte de su discusión, una parte de la academia válida, necesaria, discusiones más teóricas, discusiones más críticas. No estoy con esto negando la utilidad de esa función, pero una cosa que nos anima mucho como grupo de investigación en el laboratorio y en particular con la escuela es poder construir estas discusiones en función de un aporte concreto a las políticas públicas. Y este libro responde justamente a eso, ¿no? Responde justamente a la vocación de cómo desde lo que conocemos y hemos ido estudiando podemos construir propuestas específicas que ayuden a repensar las políticas públicas que finalmente atienden al beneficio de todos los peruanos y los ciudadanos en general. Entonces, a eso responde esta publicación que hoy presentamos y que parte de dos premisas que hemos ido construyendo en esta reflexión sobre la política de drogas. La primera, entender el fenómeno de las drogas como un negocio, que es un tema que siempre mencionamos, es muy evidente, pero que lamentablemente se pierde de vista cuando discutimos en términos generales sobre el tráfico ilícito de cocaína y otras drogas más. Es un tema central porque cambia la racionalidad desde la cual concebimos el fenómeno que afecta a nuestra seguridad. Entender que el fin último principalmente es generar recursos, generar dinero en todos los eslabones, es un tema central en esta discusión sobre la política de drogas. El segundo elemento es que a partir de ese elemento negocio, ese enfoque de negocio, podemos entender la política, la cadena, el circuito productivo y comercial de las drogas como una cadena de valor. Un agregamiento progresivo de valor que tiene varias implicancias. La primera de ellas tal vez es esta lógica territorial que he mencionado, la doctora La Rosa, diferenciada, ¿no? Notarnos en un contexto peruano, en un contexto andino, en una zona productiva, con efectos específicos y muy distintos a los que nos ocurren en zonas de trasiego y zonas de consumo de las drogas. Implica una demanda particular de construcción de la agenda de políticas para nuestro contexto
nacional, ¿no? Eso no nos deja fuera del contexto global, nos hace dialogar con el contexto global naturalmente, pero desde la propia perspectiva, desde lo que requerimos como Estado peruano, como países andinos, productores de cocaína, que alimentan un circuito, un mercado internacional tan extenso como el que ya conocemos. Entonces, a partir de esas discusiones, los artículos que hemos construido en el libro, que dicho sea de paso, son reflexiones que hemos tenido todos los participantes del laboratorio. A veces es un poco traicionero encontrar artículos con título personal individual cuando en realidad reflejan una discusión mucho más extensa. Noam ha participado en todos los textos, Sofía ha participado en todos los textos, Haris, yo, Diego y tantos otros miembros del laboratorio han estado participando activamente en todos los textos, sino que lamentablemente esos espacios exigen que alguien lidere de una manera la conducción y construcción del documento final. Lo menciono porque es meritorio mencionar a quienes han estado detrás de esta discusión. Hemos tenido una experiencia extensa sobre cómo este enfoque de negocios, enfoque de cadena de valor, enfoques como la seguridad humana pueden aportar a pensar la política de drogas. Pero lo hemos querido hacer de una manera distinta, no estableciendo una agenda en estricto de cómo de política pública, sino herramientas para pensar los fenómenos que deberían ser respondidos por la política pública. Herramientas que permitan al Estado y permitan a la academia en general pensar la problemática pública que se concibe en torno a la política de drogas. Es por eso que el primer texto que nos acompaña en el documento, que bien Sofía lo ha mencionado ya en extenso, busca discutir sobre las necesidades de producción de datos. No se puede producir política pública sin tener datos, eso es imposible en cualquier contexto. Tanto cualitativos como cuantitativos se requiere información para poder saber a dónde estamos yendo y qué cosas queremos conseguir en ese lugar que estamos abordando en nuestro trabajo. Entonces, la lógica del trabajo de Sofía inicial nos propone una agenda de cosas que ya se han producido, y lo interesante en esa discusión, en el texto que Sofía nos presenta, es que hay datos que ya existen, sino que se han perdido en algún momento de vista, que pueden ser importantes, pueden ser de utilidad para la construcción de una política pública como la que nosotros gestionamos. No implica mayor labor más que la de sistematización, hallazgo y de reconstrucción conjunta de esta información para poder utilizarla de forma estratégica. El segundo documento, el de seguridad humana y como enfoque para la política de drogas, que trabajamos con el profesor Mujica y quien les habla, lo que busca es justamente comenzar a repensar la estructura que debería seguir una política de drogas, si se parte de la premisa que el problema al cual debemos abordar tiene un natural enfoque de desarrollo humano y derechos humanos. El enfoque de seguridad humana, como el doctor Otarola bien lo conoce, es un enfoque asociado directamente a estas dos miradas de desarrollo humano y derechos humanos que el sistema global exige y el sistema global acompaña de manera regular y que consideramos de vital utilidad por dos sentidos. Primero, porque por el claro correlato que tiene con este enfoque, y segundo, porque ofrece elementos prácticos para detectar problemas públicos. Si ustedes revisamos la documentación, encontramos 8 componentes de seguridad humana vinculados a seguridad alimentaria, económica, seguridad personal, seguridad política, que conocemos que son parte de la agenda de discusión sobre la política de drogas, pero que cuando la marcamos en este enfoque, entendemos que tiene un impacto mucho más certero, mucho más extenso y mucho más enriquecedor también. Entonces, la propuesta de este segundo documento pasa por la idea de construir una política pública que tenga este abordaje sobre estos problemas públicos, pero que también parte de la premisa de formas distintas de acercamiento al problema. No solamente pensar en la perspectiva criminal y de persecución, sino proponernos una agenda progresiva de intervención desde la prevención de los contextos de riesgo, la disuasión de la comisión de actividades criminales, la persecución y sanción, muy importante en estos contextos, pero, y también mencionaba la profesora Vizcarra, la reparación de los daños, en varios sentidos. Cuando hablamos de daños no solamente nos referimos a un tema de salud pública, sino también a temas ambientales. Quienes nos acompañan aquí conocen bien los impactos negativos en términos ambientales que genera el cultivo de drogas y la producción de cocaína por el uso extensivo de agroquímicos y de insumos químicos en su cadena productiva. Entonces nos pone en perspectiva no solamente la necesidad de pensar en los efectos inmediatos del individuo, sino también al contexto en el cual se desarrollan estos fenómenos. El tercer documento que trabajamos con el profesor Vizcarra de focalización de intervenciones, lo que propone justamente es pensar cómo usamos estos datos, cómo usamos esta perspectiva de desarrollo, de enfoque de seguridad humana, esta perspectiva de intervención progresiva, de disuasión, prevención, disuasión, persecución y sanción, con herramientas que ya existen en el Estado para poder focalizar la intervención. Pensar de forma estratégica los pocos recursos que tenemos. Todos los Estados tenemos poca plata para intervenir y hay que usarlas de la mejor manera posible para poder tener impactos positivos. Entonces, contar con un enfoque claro nos ayuda a tener mejor manejo de los recursos que tenemos disponibles. Y la idea de lo que hemos trabajado con la doctora Vizcarra responde un poco a
una especie de segunda parte de esta discusión sobre el enfoque de seguridad humana para plantear de qué manera se podría pensar la intervención específica con lo que ya tenemos en agenda. Los otros dos documentos, tanto del profesor Noam López como de Haris Mujica, nos llevan ya a formas de medición y de construcción de información, que también es útil sobre todo para el despliegue estratégico de los recursos que tenemos. En el caso del doctorado de Noam, nos propone una lectura muy interesante que parte de esta idea del tráfico de drogas como negocio, y es comenzar a pensar la medida de control de drogas, no solamente a partir del logro operativo, sino de construir indicadores agregados que nos permitan ver cuánto le duele en el bolsillo al narcotráfico la labor que el Estado despliega. Entonces, ese indicador de evitabilidad, en lo complejo que Noam siempre nos propone, complejo pero no por eso menos interesante, nos propone una discusión, girar un poco la discusión en torno a los logros operativos hacia los logros de impacto, a partir de ver cuánto hacemos que deje de ganar el negocio del narcotráfico. Entonces, creemos que esa perspectiva es muy interesante porque nos lleva un paso más allá de lo que ya estamos haciendo. Estamos leyendo logros interesantes en control de cultivos, logros interesantes en control del tráfico de drogas, pero cuando lo monetizamos, encontramos que el impacto es mucho más interesante de lo que ya hemos ido viendo. Los datos que presenta Noam ahí son, sin duda, muy enriquecedores, y sería bueno que en algún momento puedan ser parte de la discusión de una política pública más compleja. Y el último documento que plantea Haris Mujica nos propone una metodología de detección de rutas de tráfico de drogas. Pero hace una cuestión bien peculiar, que mucho de lo que está construido hasta la fecha tiene que ver con trayectos específicos a través de carreteras, ríos, rutas que ya conocemos. Pero quienes conocen este negocio, sabemos que toda ruta es susceptible de ser utilizada para el tráfico de drogas. Entonces lo que Haris Mujica nos plantea es, primero, entender las formas de desplazamiento territorial del fenómeno, no solamente a partir de las rutas de los disponibilidad de infraestructura, sino cómo se moviliza en torno al territorio en general. Y segundo, plantea hacerlo a partir de un dato muy sencillo, el precio del producto, que es un tema que en un escenario donde la producción de información es tan costosa y tan difícil, puede brindar algunos luces, algunos insumos clave para poder trabajarlo de forma fácil y rápida. Entonces, ¿por qué es útil esto? Porque ayuda naturalmente al despliegue de recursos estratégicos para el control de la política de este fenómeno. Entonces, por ahí va un poco la perspectiva de lo que Mujica nos propone, y es el resumen, y ustedes encontrarán incluso en la secuencia de los documentos, en los documentos una secuencia de construcción de la información. Plantearnos una necesidad y la importancia de los datos, un enfoque de construcción de la política pública, una propuesta de cómo abordarla a partir de lo que tenemos disponible, y información que nos podría ayudar para la medición y detección del fenómeno en el contexto en el que nos encontramos. Ese es el aporte al cual va, que esperamos que en este contexto de transición sirva para la discusión. Esperamos que ustedes nos apoyen justamente con esta discusión. Nosotros hemos cumplido de alguna manera con construir esta información, y este diálogo va a ayudar sin duda alguna a poder ponerlo en la agenda, a mejorarlo, porque creemos que todo documento es perfectible, creemos que hemos puesto un avance aquí, pero que puede haber cosas que mejorar. Hemos recibido ya comentarios sobre lo que hemos hecho que nos van a ayudar a mejorar una segunda edición tal vez del documento si nos va bien, o mejores nuevas ediciones con otras herramientas. Y lo que queremos aterrizar aquí es que finalmente lo que debe servir, o lo que apunta esta producción, que es parte de la apuesta del laboratorio, parte de la apuesta de la Escuela de Gobierno y la Universidad Católica, es a proponer información que ayude a la formación de políticas públicas, que finalmente a todos nos beneficia. Cierro agradeciéndole al doctor Otárola, quien, como mencionó, encontró este proceso ya avanzado, contrario a lo que muchos otros gestores hubiesen hecho de a veces cortar el proceso. También se sumó a preguntar a qué significaba y a impulsar su desarrollo. Es una cosa que, la verdad, hay que valorar en la gestión pública siempre. Estamos lamentablemente mal acostumbrados a que el nuevo gestor llega y borra todo lo que es lo anterior, y lo que hemos encontrado en este caso específico de la producción del documento ha sido que más bien ha sido un impulso por darle vida, seguir dándole vida, dar un soplo extra para que siga avanzando. Entonces, en esa línea, le agradezco tanto personal como institucionalmente, doctor Otárola, por el aporte que nos ha brindado para el desarrollo del documento. Segundo, agradecer a la Escuela de Gobierno, a Carlos Salza, y en nombre a Liliana Rosa, que nos acompaña ahora, también por apostar por este contacto con la academia, con el Estado. Esto es un tema central, sin duda. El perfil del profesor Alza también apoya mucho, porque él ha sido un gestor y conoce bien la demanda y necesidades de lo que el Estado requiere. Y esto, sin duda alguna, es parte de una agenda que no se resume al contacto con DeVida, sino que la escuela está construyendo con otras agencias del Estado para poder construir propuestas y dar aportes. No nos sirve mucho tener grandes pensadores en la escuela si no podemos dar un granito de arena al Estado y dialogar también con el Estado. Y en eso nosotros una cosa que hemos aprendido también es que el contacto con el Estado es muy enriquecedor, muy enriquecedor.
todos los que hemos pasado por De Vida, como estamos en esta mesa, hemos aprendido muchísimo el contacto con gente que ahora veo en este panel, que conoce la política de drogas, que conoce el terreno, que nos ayuda a aterrizar en nuestra novel experiencia en estos procesos, nos ha ayudado a entender mejor cómo funciona el fenómeno, y ese contacto debe ser continuo entre la academia y el Estado para poder construir mejores cosas. El Estado conoce y la academia sabe cómo ordenar lo que se conoce. Entonces, con ese diálogo sostenido creemos que podemos construir un mejor país, sin duda alguna. Y este documento no hubiera sido posible sin ese contacto inicial con nuestros colegas de Vida que ahora también nos acompañan en este foro. Entonces ahí también les agradecemos a ustedes porque esos diálogos nos han permitido construir, entender, comprender mejor a detalle. No voy a decir nombres porque son varios los que están aquí que nos han ido, con quienes hemos conversando en almuerzos, en reuniones, durante ese trabajo extenso. Y esto además se suma, como les menciono, y con esto cierro, una apuesta sostenida que tiene la Escuela de Gobierno de contacto con el Estado. En el tema de seguridad específicamente, la escuela tiene dos apuestas muy simpáticas. La primera es este contacto con la Policía Nacional. Este es el tercer año que hacemos un programa de maestría con coroneles de la policía, con el programa de PAMOIC, de alta dirección de la escuela de posgrado de la policía. Con esto sumamos ya 150 coroneles que pasan por nuestras aulas, con quienes el contacto ha sido muy enriquecedor de trabajo. Eso ha sido es una apuesta, como lo sostengo en cada foro en el que tengo oportunidad de estar, muy buena. Y este año hemos comenzado también con la diplomatura en política de seguridad y política criminal, también con una promoción de comandantes y mayores de la Policía Nacional, pero que es una apuesta abierta también a otras agencias del Estado que les interese sumarse a esta agenda formativa que ponemos a disposición siempre de la ciudadanía en general. Con esto yo cierro, nuevamente les agradezco por la presencia. Sé que la jornada recién empieza el día de hoy, así que no voy a extenderme mucho más de lo que ya hice, y quedamos a su entera disposición para conversar y para tener nuevos aportes y propuestas, y bienvenidas las críticas a lo que hemos ido construyendo. Muchísimas gracias. Las palabras del profesor Ceballos han concluida la ceremonia de hoy, agradeciéndole. Creo que cada uno ya tiene un ejemplar del libro y, como dijo él, están dispuestos a recibir todos los aportes y críticas necesarias para mejorar